¿Qué es una función inyectiva? Esta función va a ser aquella donde va a determinar para cada x un único elemento y. Y para cada elemento y existe un único elemento x. O sea, en síntesis hace una relación biunívoca y por eso que también se conoce como función inyectiva o función monovalente, ya que hace que estos se trabajen de uno a uno, monovalente, univalente, y esta correspondencia debe hacerse por cada elemento. ¿De qué se trata? Si tenemos dos elementos diferentes, sus imágenes van a ser diferentes. Eso es todo. Eso implica que no hay imágenes que se van a repetir, o sea, en síntesis. Utilizar estas definiciones para los problemas va a ser un poco extenso. La forma más sencilla para nuestro caso será analizar su gráfica. ¿Y cómo reconozco yo una función inyectiva? Muy sencillo, porque cuando veamos su gráfica, al trazar rectas horizontales paralelas al eje X, estas deben cortar a lo máximo en un punto. Por ejemplo, yo veo acá la gráfica de cada una. Si por aquí yo trazara rectas paralelas al eje X, eso significa rectas horizontales, podemos notar que las rectas están cortando a lo máximo en un punto, ¿sí? Es un trazo suave para que no malogre nuestro trabajo. Y vemos que las rectas van a cortar a lo máximo en un punto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí es inyectiva. Pero en cambio, en este caso, cuando trazamos rectas paralelas, por acá veo que corta en un punto, ¿no es así? Por acá veo que corta en un punto, pero ¿qué tal si lo trazo por aquí? Si trazamos por aquí, mira, acá generamos que lo corta en ¿cuántos puntos? 1, 2 y 3. Entonces no cumpliría con la condición de inyectividad. Decimos entonces que no es inyectiva. Entonces, ¿qué implica que no sea inyectiva? Que va a haber valores de x diferentes que tienen igual imagen. Y eso es lo que no queremos, que las imágenes sean iguales. Las imágenes son únicas para cada x. Y eso es una función inyectiva. Muy bien. ¿Cómo podemos eso entender en un problema? Para eso un ejemplo. Digamos que quiero analizar la función x cuadrado. La función x cuadrado ya la hemos estudiado anteriormente y es una parábola. Aquí está dibujada por completo, x cuadrado. Pero si vemos toda la función x cuadrado, si trazáramos rectas paralelas al eje x, claramente vemos que cortamos en dos puntos. La función en este instante, si usáramos toda la parábola, no sería inyectiva. Pero mira, acá hay una condición. ¿Qué me dice la condición? X es mayor que 1, o sea, va del 1 hacia adelante, del 1 al infinito. Si vemos eso, buscamos al 1 dentro de nuestro dominio, aquí, acá está el 1. ¿Cuál será su imagen? Bueno, f de 1 sería 1 cuadrado, me daría 1. Entonces, la imagen de 1 es 1. Y acá aparece algo interesante. ¿Por qué? Porque como x es mayor que 1, no necesitamos de toda la gráfica, sino necesitamos del 1 para adelante. O sea, de todo lo que aparece aquí, la gráfica que nos interesa es la que va de aquí, del 1 para adelante. O sea, significa que solo sería este brazo de aquí. Lo demás no existe. Y ahora la pregunta es, ¿este pequeño brazo cumple con la condición del trazarle rectas paralelas al eje X, rectas horizontales, cortan a lo más en un punto? Y miremos, si tú trazas rectas horizontales, rectas paralelas al eje X, solo para ese pequeño brazo, podríamos decir, en efecto, ¿en cuántos puntos lo cortan a lo máximo? En un punto, lo cual implica que la función como es inyectiva. Entonces ponemos acá, es inyectiva. Esto entonces genera una curiosidad. Una función que no es inyectiva, porque la x cuadrado no es inyectiva, ¿se puede hacer inyectiva? Y la respuesta es sí. Pero para que eso ocurra, debemos de escoger un dominio adecuado.
¿Y eso para qué se hace? Justamente para lo que es el tema de hoy, para poder tomar una función inversa. De eso se va a tratar. Y eso implica saber escoger los dominios. Lo demás, como hemos visto en este pequeño ejemplo, no está dibujado. Por eso que solo la gráfica es la parte naranja. Pero ya espero que quede más clara la parte de la función inyectiva. Y para que podamos profundizar en el tema, necesitamos de otro concepto, lo que es la función suryectiva o también función sobreyectiva, también conocida como función sobre o función epiyectiva. Todos esos nombres son lo mismo. Trabajaremos más con la palabra sobreyectiva o suryectiva. Cualquiera de las dos son las más utilizadas. ¿Cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Lo indicaremos cuando el rango de la función es el conjunto de llegada. Así de simple, no hay más que decir. Por ejemplo, si yo tengo esta función, identificamos de inmediato el que sería para nosotros nuestro conjunto de partida. El que sería para nosotros el conjunto de llegada. Y acá tengo mi función. Entonces, en este momento solo tengo conjunto de partida y conjunto de llegada. Lo que no tenemos, ¿qué cosa es? El rango. Por tanto, hay que hallar ese rango. ¿Y cómo hacemos para hallar el rango? Sabemos por teoría que el rango se encuentra como los valores que toma la función. Entonces, para tomar los valores de la función, necesito los valores del dominio X. Y acá está X. X se encuentra en tu conjunto de partida, o sea, del 1 al 3. Eso implica que X se encuentra entre 1 y 3. Y fíjate, 1 cerrado, 3 abierto. Para darle forma, ¿qué hay que hacer? Multiplicarlo por 3. Si lo multiplicas por 3, esto será 3, 3x, y esto me da 9. Y para que te dé 3x más 1, me falta sumarle 1. Si le sumas 1, acá me queda 4, acá me queda 3x más 1, y acá me queda 10. Y esto que estamos viendo justo, ¿quién es? Es la función. Entonces, los valores que toma la función, ¿quién es? El rango. Entonces tú puedes ver con toda confianza que el rango de la función, ¿a qué va a ser igual? Va desde el 4 hasta el 10. 4 cerrado hasta el 10 abierto. Y mira, este 4 cerrado y 10 abierto coincide con nuestro conjunto de llegada, ¿o no? Claro que sí. Por lo tanto, podemos decir que la función f es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, como puedes notar, para reconocer una función sobreyectiva, ¿qué necesitamos? De verificar que el rango sea el conjunto de llegada. Claro, y uno se puede poner a pensar, ¿y qué pasa si es que no son iguales? Si no son iguales, simplemente no es una función sobreyectiva. Nada más. Ok, ya aclarada la idea de una función sobreyectiva y una función inyectiva, podemos definir el punto más importante de lo que es el tema de hoy, lo que es la función biyectiva. Biyectiva, como puedes ver, prefijo bi, 2. Biyectiva quiere decirte cuando cumpla con dos condiciones, y eso debe ser que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. En efecto, inyectiva, su gráfica debe cortar a lo máximo en un punto a cualquier recta horizontal, y sobreyectiva, ¿qué cosa quiere decirnos? Que su rango es el conjunto de llegada, no te olvides. Para eso vamos a analizar esta función, que por cierto, si te has dado cuenta, es la misma de aquí. Y ya sabemos que la función, ¿cómo es? Sobreyectiva. Acá está. Ya hemos encontrado que la función es sobreyectiva. ¿Qué nos está faltando? Que la función sea inyectiva. Para ello vamos a resolverlo en la siguiente columna. Muy bien, continuamos con lo que era el ejemplo y lo que vamos a hacer es graficarlo. Y eso, la gráfica era de la forma, una lineal. La lineal necesitamos solo de 2 puntos, porque su gráfica era una recta. Entonces, solo necesito 2 puntos de referencia. Habíamos visto que la función estaba definida de 1 a 3. Por eso que acá he puesto 1 y acá he puesto 3.
¿Y qué necesitamos? Necesitamos de su imagen. No te olvides que la función, su regla de correspondencia era 3x más 1. Así que la imagen de 1, ¿cuánto sería? Vamos, dale 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Vamos, dale 3. 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces, la imagen de 1 es 4 y la imagen de 3 es 10. Y eso implica que tengo 2 puntos en el plano. Y por 2 puntos en el plano, ¿cuántas rectas pasa? Una y solamente una. Ya está. Entonces, este punto es cerrado porque el 1 era cerrado y el 3 era abierto. No olvidarse de eso. Muy bien. Notamos que esta gráfica, al trazarle rectas paralelas al eje X o rectas horizontales, valga su equivalencia, corta a lo máximo a la gráfica en un punto. ¿Eso qué implica? Que la función como es inyectiva. Entonces ponemos acá, notamos que f es inyectiva. Y también hemos visto que el rango de la función es del 4 cerrado al 10 abierto, lo que implicaba, y ya lo habíamos visto hace un momento, que la función es sobreyectiva. Si la función es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Afirmamos que la función es biyectiva. ¿Están? Porque cumple con ambas condiciones. Uno se puede poner a pensar, ¿y para qué me sirve que una función sea biyectiva? La biyectividad justo cumple con ambas condiciones y va a ser una condición muy importante para lo que es el análisis de la función inversa. Esa es la razón de por qué tenemos que definirla de una manera muy adecuada. ¿Ok? Vamos a ver ahora el tema central que queremos analizar, la función inversa. ¿Qué es una función inversa y cuándo lo usamos? Vamos a utilizarlo en caso contrario. La función normalmente empieza en una función A, en un conjunto A, y termina con los elementos del conjunto B. La inversa es hacerlo al revés. Empezamos en B y terminamos en A. Póntelo así. Es como saber nuestra causa y sabemos cuál es el efecto. La inversa, ¿qué sería? Ya tengo el efecto, quiero saber qué lo causó. Eso sería la función inversa. Para poder definirlo, lo tenemos de esta manera. Para que exista función inversa, necesito que la función sea biyectiva. Entonces, si la función es biyectiva, existe inversa. Genial. ¿Y cómo se calcula? Muy bien. Si tengo la función compuesta de pares ordenados, la función inversa simplemente es el cambio de posición de cada par. Eso es todo, nada más. Cada par ordenado le volteamos el orden. Por ejemplo, acá puedes ver lo que sería una función por pares ordenados. Ahí lo puedes ver. 1, 2, 3, 7 y 2, 9. Entonces, ¿cuál sería la función inversa? Simplemente cada par ordenado le damos vuelta. Si acá dice 1, 2, ¿ahora qué dice? 2, 1. Si acá dice 3, 7, ¿ahora qué debe decir? 7, 3. Y si acá dice 2, 9, ¿acá qué debe decir? 9, 2. ¿Eso es todo para hallar la función inversa? Sí, eso es todo, nada más. Lo único que necesitamos es invertir el orden. Punto. Pareciese algo bastante sencillo, ¿correcto? Pero solo hacer ese pequeño cambio genera una secuencia de resultados. Y para ello vamos a ver algunas propiedades. Quiero que observes lo siguiente. Cuando vemos el dominio de la inversa, y esta es la función inversa, acá lo podemos notar, el dominio, ¿quién sería? 2, 7 y 9. ¿Lo ves? Pero si te percatas, 2, 7, 9, también ¿qué cosa era? Era el rango de la función. Y esto de aquí se puede entender de muchas maneras, porque cuando hicimos el cambio
lo que era la segunda componente ahora pasó a ser primera componente, ¿o no? Claro, y ahí se intercambió el dominio con el rango. Entonces, si me piden el rango de la inversa, quiero que veas el rango de la inversa. Recuerda que el rango es la segunda componente, 1, 3, 2. Este 1, 3, 2 es el mismo que el dominio de la función 1, 3, 2, ¿lo ves? Entonces, el rango, ¿qué cosa es? Dominio de la función. Insisto, esto es porque hemos cambiado el orden. Y lo que era la primera componente ahora es segunda y la que era segunda es primera. Esa es la razón de por qué se está cambiando esto de aquí. La tercera propiedad es un poco más complicada, pero debemos de manejarlo ya que es un principio bastante común. Si f de a es b, considerando que f tenga inversa, ¿qué cosa es a de b? A es simplemente la función inversa de b. Ponemos más función inversa con asterisco porque el menos 1 mucha gente considera que es exponente, pero no es cierto. Entonces, f menos 1 o f asterisco quiere decirme lo mismo, es inversa. Y esto se está utilizando para poder denotar esto de aquí. Si tengo que f de a es b, es porque a es la imagen inversa de b. Vamos a aclarar esto con un ejemplito que viene aquí, pero antes hay una secuencia que hay que poner. ¿Y qué pasa si tomo inversa a la inversa? Si tomas inversa a la inversa, te da la función original. ¿En serio? Sí, mira. ¿Qué pasa si esto lo vuelves a invertir? 2, 1, ahora es 1, 2. 7, 3, ¿ahora qué es? 3, 7. 9, 2, ¿ahora qué es? 2, 9. Como puedes ver, si inviertes ya lo que se había invertido, vuelves a la función original. Entonces, esta propiedad es bastante sencilla. La de aquí es un poco más complicada y por eso ponemos un ejemplo para poder entenderlo. Observa. Acá estamos indicando una función que, por cierto, es inyectiva y sobreyectiva, o sea, es una biyectiva. Esta función, como podemos notar, está relacionando al menos 1 con 0, al 2 con 4, al 3 con menos 2 y al 5 con menos 1. Si te preguntara cuánto es la imagen de menos 1, usted me dirá, pues 0, ahí está. Si ponemos la imagen de 2, 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sería la función inversa? La función inversa es la que va en sentido contrario, así. La función va de A a B, la inversa que va de B hacia A. Esa es la idea. ¿Y cómo debo entender la función inversa? ¿Te acuerdas que la imagen de menos 1 era 0? Ese es para f, porque f va en ese sentido. Ahora, si quiero ir de acá para acá, ¿qué sentido utilizarás? El de aquí. Así que la imagen inversa de 0, ¿quién es? Menos 1. Esa es. La imagen inversa de 0, la imagen inversa de 0 es menos 1. La imagen inversa de 4 es 2. La imagen inversa de menos 2 es 3. Eso es lo que nos quiere decir este ejemplo. Y eso está basado en la parte C. ¿Cómo lo puedo entender, profesor? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Quién causa, o sea, f de menos 1 es 0? La pregunta es, ¿quién causa que el resultado sea 0? La respuesta es menos 1. Ahí está, pues, ¿ves? La inversa que me da 0, o sea, ¿quién es el que genera el 0? El menos 1. Ahí está. Pero la manera más sencilla de entenderlo es la que estamos viendo aquí, ¿no? Simplemente cambia el orden, ¿no? Entonces, la imagen de menos 1 es 0, por tanto, la imagen inversa de 0 ahora es menos 1. Si pidiera cuál es la imagen inversa de menos 1, ¿cuál sería? El 5, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo trabajar con la función inversa. No te olvides, si f de menos 1 es 0, f inversa de 0, ¿quién es? Menos 1. Muy bien, con esto vamos a terminar con nuestro marco teórico.